Bienvenidos nuevamente a una emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central, hoy abordaremos la importancia de las estrategias de comunicación incluyentes. Y hoy tenemos en nuestro estudio un invitado que por su trayectoria tiene una experiencia muy grande específicamente en su organización a través de el diseño y la implementación de estrategias de comunicación para las comunidades LGTB. Bienvenido, estamos con Andrés, vamos a compartir con él toda una experiencia. Él es Andrés Reyes, licenciado en negocios internacionales, director de mercadotecnia en LGTBI, de Confex, la red de negocios más grande de México. Es de representante en México y Latinoamérica de la empresa de investigación de mercados que pues ha venido liderando este importante tema. Además es profesor e investigador del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta en toda una línea que hoy por hoy es muy importante y tiene que ver con el emprendurismo. Bienvenido Andrés Reyes a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Hemos tenido la feliz oportunidad de compartir con Andrés, invitado internacional de la Ciudad de México, de Puerto Vallarta, hermoso destino turístico. Sí, muy bonito que es Puerto Vallarta. Andrés ha compartido durante esta semana en la versión número 17 de la Semana de la Publicidad y de la Comunicación, y precisamente por eso está Andrés acompañándonos, porque en su intervención tuvimos el placer de conocer un poco cómo es todo esto de estar trabajando precisamente a través del diseño de estrategias de comunicación para el segmento LGTB. Entonces, arrancamos un poco por conocer de qué se trata y un poco, inicialmente, conocer un poco más la organización de la que tú vienes. Sí, pues LGBT Confex es una organización que nació en el año 2010 en Puerto Vallarta, México. ¿Por qué nació en Puerto Vallarta, México? Porque Puerto Vallarta es el San Francisco de los centros turísticos de México. Es el destino mejor posicionado para el segmento LGBT en el país, tanto de turismo doméstico, que es turismo de mexicanos, como turismo internacional. Empezamos en Puerto Vallarta, ¿por qué? Porque en México y en América Latina en ese año todavía no existía ningún evento que juntara a profesionales de turismo LGBT con empresas interesadas en empezar a atraer este mercado LGBT. Nosotros lo veíamos en otras partes del mundo que ya funcionaba, pero en México todavía no estaba apareciendo ningún evento de ese tipo. En 2011 arrancamos el primer evento en Puerto Vallarta y empezaron a llegar empresas de corporativos también que nos empezaron a decir, ¿sabes qué? Necesito yo también mostrar lo que las mejores prácticas de mi organización están haciendo en las células o las empresas que tenemos aquí en México, de corporativos internacionales. Entonces jaló en el segundo año a Cancún, nos fuimos a Cancún, Quintana Roo, y en Cancún, Quintana Roo crecimos más, empezamos a hablar de temas de turismo, de tema de inclusión y diversidad en la empresa, de tema de marketing LGBT también, y en Cancún empezamos a trabajar ya también con prestadores de servicios de algunas universidades, de chavos que estaban interesados en empezar a investigar sobre el tema LGBT. Posteriormente, en el año 2013, nos fuimos a Guadalajara, Jalisco, y en Guadalajara el gobierno nos llevó para allá, nos apoyó mucho en Guadalajara y empezamos a crecer a otra área que era el área de emprendedores LGBT, el área de incubación de negocios para el segmento LGBT también, trabajando todas las áreas que ya traíamos arrastrando. Hicimos también la parte de medios de comunicación LGBT, que juntamos a los diferentes medios de información que están dirigidos especialmente a la comunidad LGBT en el país, desde Tijuana hasta Chetumal, que es muy grande México y que jamás habían tenido un foro en donde platicar sobre su mercado, porque dentro del país, dentro de México, como Colombia, somos muy diversos. Entonces, la realidad de la gente de la Ciudad de México, la realidad de la gente de Jalisco, o Puerto Vallarta, o Guadalajara es muy diferente a la realidad de la gente de Guerrero, de Oaxaca. A lo que me refiero de gente es del segmento LGBTI. Entonces, en ese foro empezamos a platicar sobre qué hacer, qué agenda vamos a seguir, qué vamos a empezar a reportar, qué notas iban a hacer, y crecimos más. Nos fuimos después de Cancún, después de Guadalajara a Puerto Vallarta, y en Puerto Vallarta, fue el evento más grande que hemos tenido, fue este año, en el año de junio, y ahí empezamos ya a hacer lo que es la planeación del evento que va a ser en Mérida, Yucatán, el próximo año, donde inauguramos ya el primer Congreso Internacional de Estrategias y Realidades sobre Diversidad Sexual, en donde ya las universidades, como la Universidad de Guadalajara, que es con la que trabajamos,
van a empezar a reportar qué es lo que están haciendo sus universidades al interior de sus cuerpos académicos en lo que tiene que ver con estrategias y investigación de diversidad sexual. Entonces, también tenemos un acuerdo con festivales de cine de México, y en estos festivales de cine estamos pasando películas durante el evento. Además de esta parte del evento anual que tenemos, nosotros damos capacitaciones a empresarios que están interesados en acercarse al segmento LGBT. Por ejemplo, si tienes una marca de ropa y le quieres vender al segmento LGBT, pero no sabes a través de qué medio o de qué canal comunicarte con él, pues cómo hacerlo. O tú estás interesado también como empresario en ser más incluyente con tu base laboral o con tu base de empleados, qué estrategias tienen otras empresas en el mundo o qué programas tienen otras partes en el mundo para empezarlos a aplicar en tu pyme en México. Bueno, usted toca un tema que me interesa que profundicemos, y es, siempre escucha uno hablar sobre la necesidad de que existan estrategias de comunicación o de publicidad incluyente, pero lo incluyente también amerita, digamos, un trabajo de reconocimiento precisamente de la diversidad. En la experiencia de su organización, ¿qué importancia, digamos, ha tenido precisamente pensar en esta comunidad LGTB y pensar en el contexto particular, en las preferencias, en las necesidades, y cómo es que esto realmente puede contribuir a generar estrategias incluyentes? Sí. Pues es muy importante que las empresas y que sobre todo las agencias de marketing y de publicidad volteen a ver a la diversidad sexual, que se vea representada también en lo que son los medios de información, en las campañas promocionales, y se consulte también, se haga una consulta dentro de la comunidad LGBT, porque dentro de la misma comunidad LGBT hay más diversidad. El segmento lésbico tiene unas características, el gay, el bisexual, el trans también tiene otras características, el intersexual tiene otras características y consumen productos diferentes. Entonces es muy importante que los profesionales de la mercadotecnia y los publicistas sean conscientes de esta diversidad y puedan asesorar a sus empresas sobre estrategias de marketing dirigidas a estos segmentos específicos, y sobre todo estrategias de marketing que no caricaturicen al segmento LGBT, porque tradicionalmente, y los medios de información lo hacen mucho, hacen una caricatura desde el punto de la heteronormatividad, de cómo el heterosexual ve a la diversidad sexual, y que muchas veces no es cierto. Muchas veces se ha manejado de una manera incorrecta o una manera ofensiva sobre la diversidad sexual, porque no sale esas campañas de la diversidad sexual, salen desde el punto de vista heterosexual sobre el homosexual o sobre la lesbiana o sobre el transexual o sobre el transvesti o sobre la parte del intersexual o el bisexual. Entonces es muy importante que el profesional se empape de qué es la diversidad sexual, como lo podemos hacer también sobre las mujeres, o lo podemos hacer sobre los niños, o sobre las diferentes razas que hay en el mundo. ¿Cuáles son los valores, digamos, más importantes que como organización, y sobre todo para posicionar un tema que a veces en muchas sociedades todavía sigue siendo un poco vetado el tema en ciertos círculos, pero encontramos que las comunidades LGTB tienen importante representación en la política, en la economía, digamos, en todas las actividades de la vida? Pero ¿cuáles son los valores que como organización ustedes trabajan precisamente para reafirmar y el reconocimiento y la inclusión en una sociedad sin que sean vistos pues como algo diferente a todo el resto? Pues nuestro principal valor como organización es la educación. Nosotros partimos y siempre lo comentamos en el equipo de la empresa, es la educación, porque a través de la educación es como nosotros vamos a hacer un cambio. Y educación empresarial, educación universitaria, educación gubernamental también, porque cuando empezó la empresa, cuando inició en el año 2010, no teníamos apoyo federal. Nosotros tuvimos que tocar puertas en la federación, en los estados, en los municipios del país, porque no sabían del segmento LGBT, no había estadística cierta, ni los mismos colectivos de la diversidad sexual se conocían a sí mismos, no había una conexión entre los diferentes colectivos en el país. Entonces, a través de la educación y a través de estas redes de trabajo y estas redes de negocio, nosotros empezamos a conectar a la gente, pero todo basado en la educación. Entonces, el principal valor de la organización es la educación. Bueno, vamos a una breve pausa, pero ya volvemos.
Gracias por continuar con el programa Cali Hoy Entrevistas. Nos encontramos hoy con Andrés Reyes, un ciudadano mexicano que nos está acompañando el día de hoy. Con él estamos abordando estrategias de comunicación para la comunidad LGTBI. Andrés, digamos que esta experiencia ha sido muy interesante, sobre todo porque cómo ustedes logran también incidir ya en el reconocimiento, en el ámbito, digamos, del gobierno. No es muy fácil hacerlo, ¿no? Entonces, cómo esta experiencia empieza a direccionar también políticas públicas y respaldos. ¿Cuáles han sido entonces esas metodologías y esas estrategias que han utilizado para generar alianzas con los diferentes actores de la sociedad? Sí, bueno, yo creo que la principal metodología que nosotros hemos seguido es las 4 hélices, el agarrar a lo que es el gobierno, agarrar a las empresas, agarrar a la sociedad civil a través de las ONGs y el empezar a trabajar con universidades. Entonces, en los foros de negocios que nosotros hemos tenido, hemos invitado a actores que estaban interesados en este segmento de mercado para que tengan voz y voto dentro de ellos y crear políticas a través de estos encuentros que hemos tenido en el país. El gobierno de México ha firmado muchos tratados internacionales, entre ellos tratados sobre el respeto a la diversidad sexual. Este año tuvimos el primer Día Nacional contra la Homofobia. El nuevo gobierno que tenemos en México ya declaró el Día de la Lucha contra la Homofobia. Entonces, todo ha sido, nosotros no hicimos no somos los que iniciamos todo esto en México, sino hubo activistas en los 80s, en los 90s en el país, pero no había llegado una empresa que juntara la parte del activismo, que es la sociedad, con tampoco la parte de la academia, que eran las universidades, y tampoco juntar a los corporativos que lo estaban trabajando y al gobierno a través de las secretarías, que principalmente nosotros empezamos a trabajar con lo que fue Secretaría de Turismo. Ahorita estamos empezando a trabajar ya con las Secretarías de Economía, y para empezar a trabajar lo que es incubación de negocios, pero ha sido un trabajo de organización o una metodología de organización y de conectar a estos 4 actores en el país. ¿Con qué dificultades se han encontrado para posicionar esta idea del emprendurismo para una comunidad como la que usted promueve? Uno de los principales problemas que nosotros hemos encontrado es el desconocimiento que la misma comunidad LGBT tiene sobre estos programas que tienen los gobiernos, o la misma homofobia que se crea dentro de algunas familias en el país y que no permiten que los hijos, o también se ve dentro de las universidades. Hay universidades que todavía no ven seriamente la parte del emprendurismo para la diversidad sexual, o no apoyan estos proyectos de incubadoras de negocios para productos específicos para la comunidad, o que tampoco se ve al segmento LGBT como un segmento de mercado. También no se había trabajado. Entonces, principalmente ha sido la seriedad con la que se trabajaba el tema LGBT en México. Ha sido uno de los principales obstáculos que hemos tenido, y que ha sido un cambio de paradigma en el país. Ha sido un cambio de paradigma de que se veía o se creía que el segmento LGBT solamente era una caricatura que veías en algunos lugares, que solamente salía de fiesta, o que estaba restringido a un gueto, y es el sacar al segmento LGBT del gueto. En nuestros eventos, la mayoría de las empresas con las que trabajamos no son empresas específicas dirigidas al segmento LGBT. Eso iba a preguntar. Sino son empresas que valoran al recurso LGBT en la parte corporativa, o son empresas que saben que el segmento LGBT puede ser un consumidor potencial y que quieren crear dentro de sus estrategias de promoción estrategias en donde se vea el segmento LGBT, donde en algún promocional se vea una familia heterosexual, se vea una pareja heterosexual, una familia gay, y se vea también una pareja LGBT, que todo lo puedas ver dentro de un mismo promocional. Pero sacar del gueto a la comunidad LGBT es lo principal que nosotros hemos intentado hacer también como valor organizacional. Precisamente el tema de comunicación, digamos, es un elemento y pues una herramienta que ustedes han venido aprovechando muy bien precisamente para mostrar, para contar. Cuéntenos un poco cómo ha sido todo este proceso y la evolución que han tenido desde las ideas iniciales de cómo hacer para comunicar, para hablar sobre específicamente las características y las necesidades de este segmento de población, y cómo ha sido precisamente ese trabajo que ha hecho Confex. Sí. Pues, ha sido un trabajo muy interesante, muy enriquecedor, porque por lo mismo del crecimiento de la organización y el crecimiento del mercado, el crecimiento de
del tipo de gente que viene a los eventos, nosotros tenemos que comunicarnos por canales muy diferentes, porque tenemos millennials, tenemos baby boomers que vienen al evento. Entonces un baby boomer no va a ver lo que no está tan interesado probablemente en las redes sociales o en los cómics. Entonces nos hemos asociado con empresas o con profesionales de la publicidad para que a través de sus revistas o a través de sus canales empezarnos a comunicar con esos segmentos. En México lanzamos para comunicarnos con el público de los millennials, como un ejemplo, con un caricaturista que hizo un cómic, muy bonito el cómic, que es el primer cómic gay de México. Entonces este cómic normalmente sale quincenalmente, es una nueva aventura del cómic. Y en este cómic él platicaba la historia de un niño gay en México que salía del closet, que iba a la universidad, que tenía novios, que tenía experiencia como cualquier otro niño, otro chavo gay en México, y también iba a la expo con nosotros, y iba a la expo para hacer su incubadora. Y ahora cada año él va creciendo con nosotros, y a través de ese cómic nos comunicamos con ese segmento de mercado. Hay revistas con las que tenemos también alianzas, revistas de viajes o revistas de negocios, en donde nosotros anunciamos ya la parte del evento en la cual el público meta puede estar interesado. Por ejemplo, si va a hacer negocios, si quiere un business to business, en una revista de negocios donde nos anunciamos. Entonces ha sido una estrategia de publicidad muy diversificada, porque son segmentos muy diversos con los que trabajamos, a pesar de ser toda la comunidad LGBT. ¿Cómo, ya en términos reales, Sí. cómo se hace y cómo lo han hecho ustedes? Porque evidentemente estos temas pueden generar censura y debe haber mucho, digamos, prejuicio muchas veces de la gente. Sí. ¿Cómo superar ese tipo de situaciones cuando de lo que se trata es de hacer realmente una estrategia incluyente que permita reconocer a quienes pertenecen a esta comunidad en igualdad de derechos? Pues principalmente es el profesionalismo. Yo creo que lo que las mismas entidades gubernamentales y las empresas ven es cuando una empresa es profesional o hace las cosas correctamente. Así es muy difícil que te censuren. Hemos tenido nosotros mucho apoyo también de entidades internacionales que nos han ayudado también en cómo hacer las cosas. En México hemos tenido apoyo universitario también. Entonces esto han sido estrategias que nos han ayudado para evitar la censura, que no hemos tenido una censura real o una censura que nos digan, sabes que no puedes hacer esto. De repente nos toca y nos sigue pasando en algunos lugares que simplemente te dicen, a mí no me interesa ese tema. Pero eso es bueno, no te interesa ahorita, pero probablemente te va a interesar en 2 años. Y nos ha pasado con empresas que nos decían, en este momento no quiero hablar de esto, no porque yo no lo quiera, sino porque no sé cómo el público va a reaccionar a eso. Pero eso lo hemos visto ya ahora que vamos 5º año de trabajo, que empresas que hace 2 años no trabajan con nosotros, ahorita ya están tocando la puerta porque ya quieren entrar a ese mercado. Pero lo van viendo con la experiencia, van viendo que ya en el periódico sale esto, que en los medios de información está saliendo sobre los eventos que organizamos, sobre las redes de negocios que tenemos, sobre la cantidad de gente que se está uniendo, que no solamente es LGBT, la gente que trabaja con nosotros. Nuestra misma empresa, la mayor cantidad de gente que trabaja con nosotros son mujeres y son heterosexuales. Entonces, es también el cambio del paradigma de que el LGBT o la diversidad sexual nos tenemos que meter en un gueto. Es el salir del gueto, que eso San Francisco ahorita está pasando. En San Francisco la zona de Castro ya no es una zona eminentemente gay. Entonces eso está pasando en muchas partes del mundo, que es el sacar a la diversidad sexual y normalizarla, la diversidad sexual. Entonces ha sido yo creo que eso lo que hemos vivido. Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos. Regresamos a Cali Hoy Entrevistas. Estamos hoy en una interesante conversación con Andrés Reyes, hablando sobre todas estas estrategias de comunicación para la población LGTB. Hay un asunto, digamos, interesante y tiene que ver con cómo ustedes han incorporado dentro de la estrategia el segmento de la universidad como un actor también interesante de vinculación también a esta iniciativa. Pero, ¿cuál ha sido el aporte más importante y qué ha significado incorporar
a la universidad, que es un centro de pensamiento, que es, digamos, el aporte académico, pero ¿cómo ha contribuido precisamente la vinculación de este segmento de las universidades a este propósito? Pues ha sido exponencial realmente lo que nos ha ayudado las universidades, porque las universidades tienen al recurso humano, que es lo más importante. Entonces, tienen jóvenes que probablemente en 10 años vayan a gobernar el país o en 20 años vayan a gobernar nuestro país. Entonces, las universidades, al participar con nosotros, han metido ya en la mesa de discusión universitaria lo que es el segmento LGBT de una manera seria y de una manera profesional y de una manera empresarial. Entonces, para nosotros realmente el aporte de las universidades fue el parteaguas para crecer como empresa, porque ya no estábamos desvinculados, teníamos al actor que está formando los futuros profesionales de México, hablando sobre los temas que el mercado de trabajo necesita o sobre los temas que el mercado de trabajo no estaba discutiendo o sobre los productos que probablemente el mercado necesita. Entonces ha sido una gran aportación de las universidades que han trabajado con nosotros y del recurso humano, que son jóvenes que se han acercado con nosotros porque tienen tesis de licenciatura, tesis de maestrías, hay tesis de doctorados que han ido al evento y dicen, ¿sabes qué? Yo no encontraba datos duros. Hay una empresa con la que trabajamos nosotros de investigación de mercados internacional que solamente se dedica a hacer investigación de mercados LGBT. Entonces, ellos no encontraban esos datos duros para respaldar sus investigaciones. Entonces, a través del evento fueron encontrando datos sobre investigación de mercados, empezaron a encontrar estrategias de mejores prácticas en corporativos internacionales, estrategias de promoción de destinos internacionales para atraer al segmento LGBT. Entonces, veían ellos que hay realmente ejemplos alrededor del mundo sobre los cuales ellos poder hacer productos nuevos para el país como universitarios y como futuros egresados o futuros empleadores en el país. Bueno, Andrés, ya a nivel un poco personal, usted es licenciado en negocios internacionales. A mí me inquieta un poco conocer cuál es esa razón principal que lo mueve a usted también como profesional a pensar en trabajar con comunidades LGTB, si solo es una oportunidad de negocio o en realidad de fondo allí hay otros elementos que tienen que ver más con la responsabilidad social. Pues bueno, principalmente a mí me encantan los negocios. Yo estudié negocios internacionales y estudié Derecho. Creo que la carrera de Derecho también me dio mucha la parte de igualdad, de diversidad. Soy gay, entonces eso también es para mí muy importante. Mi país es un país, o México es un país muy diverso, un país donde la discriminación se vive día a día por credo, por raza, por condición económica. Entonces, cuando tú como joven sales de una carrera de Derecho, sales de una carrera de negocios internacionales, hice una maestría en Administración de Negocios, sales al mercado y ves que se siguen repitiendo esquemas que no son correctos para el país, cuando somos un país que ha vivido tanta violencia y que está viviendo tanta violencia y que la población necesita educación. Entonces vimos este proyecto y a mí me encantó el proyecto LGBT Confex porque en México no se estaba haciendo y en ninguna parte de Latinoamérica se estaba haciendo de esta manera. Entonces para mí fue el principal motivo, el que mi país necesitaba realmente una empresa y un negocio que discutiera este tipo de temas. Le urgía al país y le urge en muchos temas de lo que tiene que ver con derechos humanos. Hay mucha gente que lo está trabajando de una manera muy acertada en el país y necesita exposición también, necesita apoyo, necesita profesionalización, porque mucha gente que está en el activismo no ha tenido una educación de negocios, no sabe cómo hacerlo, pero podría hacerlo como un negocio. Entonces, principalmente ese ha sido como mi motivador para estar en una empresa así. ¿Y usted desde la experiencia de México, cómo ve el resto de Latinoamérica? Pues Latinoamérica yo creo que ahorita tiene un boom, sobre todo países como Brasil, como Colombia, que han estado creciendo mucho. Entonces, Colombia, nosotros hemos trabajado con algunas entidades colombianas. Colombia tiene una población joven muy grande, una población ya internacionalizada, que estos millennials o la gente que ya le tocó el milenio, que nació después de los 80s, estos jóvenes están dispuestos a hacer un cambio en el país, pero todavía no están en puestos de decisión. Son jóvenes que están en formación, entonces por eso es muy importante que ellos sepan y que ellos se conecten con entidades que ya lo están haciendo en otras partes de Latinoamérica y se vea de sus pares latinoamericanos,
que también fue parte de por lo que nosotros hemos seguido haciendo los eventos en diferentes destinos de México, porque no hemos estado estáticos en una ciudad, sino que cada año nosotros lanzamos una convocatoria para que sea una sede para ir permeando y conectando el país. Y eso también es muy interesante para nosotros que se haga a través de Latinoamérica, que tiene el recurso humano y hay gente muy talentosa en América Latina que después exportamos cerebros, que ves cineastas latinoamericanos, que ves publicistas, aquí en el evento he visto publicistas colombianos súper talentosos y que viven en el extranjero y dices, ¿por qué tengo que mudarme? ¿Por qué tengo que emigrar de mi país? ¿Por qué tengo que buscar oportunidades en otro país? ¿Y por qué no creo estas oportunidades en mi país? Entonces, yo creo que Latinoamérica ahorita tiene una gran oportunidad con tanta población joven que tiene de empezar a trabajar estos temas de innovación, de emprendurismo y empezar a jalar recursos tanto de entidades gubernamentales como de entidades internacionales. Y en mi caso, en el caso de Confex, la parte del segmento de la diversidad sexual. Bueno, pues el tiempo se nos hace corto para conocer todo lo que ustedes han logrado desarrollar, el importante aprendizaje precisamente de una experiencia como la que usted nos cuenta, así que quiero agradecer especialmente por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Lo recibimos con mucho cariño en nuestro país y en nuestra universidad. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y a ustedes agradecemos una vez más por habernos acompañado el día de hoy, pero mientras tanto yo los dejo con información de interés de la Universidad Santiago de Cali, porque la Santiago es transformación y buen gobierno. La Vicerrectoría de la Universidad Santiago de Cali realizó la conferencia llamada Tripleta del Consumidor, que hizo parte de la semana CIC Móvil programada por la Superintendencia de Industria y Comercio el día 12 de noviembre del 2014. Se contó con la presencia del delegado de Asuntos Internacionales de Industria y Comercio, el doctor Felipe García Pineda, y el delegado superintendente de la Industria y Comercio, Alejandro Giraldo, donde expusieron temáticas de protección al consumidor, asuntos jurisdiccionales, metrología legal y reglamentos técnicos. Aquí estamos enseñándole a la comunidad de la universidad qué hacer cuando se siente engañado por una publicidad, cómo reclamar, cómo acudir a las vías judiciales y administrativas para que sea sancionada esa empresa que engaña a los consumidores con publicidad engañosa. La conferencia Tripleta del Consumidor fue un espacio dedicado a docentes, estudiantes y egresados que participaron y reconocieron los métodos y medios que se necesitan para la protección del consumidor.